Hola cultistas, yo soy Maldo Y yo soy Antic. y hoy vamos a hablar de Veneno para las Hadas. Sí, esta gran película de terror mexicana de 1986, creada por el maestro del terror mexicano. Carlos Enrique Taboada. Para quien no conozca a Taboada, Taboada fue un personaje muy importante en el cine de terror en México, ya que le dio la vuelta al género en esos años, ¿no? Pero hoy le toca el turno a Veneno para las Hadas. Y es esta peli que toda la película se trata de dos niñas y de la visión de estas dos niñas. Entonces siento que tanto fílmicamente como desde el guión y como desde la foto, esto le da una vuelta a la peli, ¿no? ¿De qué trata la película? Bueno, esta película trata de las dos visiones que tienen Flavia y Verónica, que son las dos niñas protagonistas de esta película. Verónica es una niña que es huérfana, vive con su abuela que no se puede mover y con una sirvienta, que la sirvienta es como muy, ¿cómo se podría decir? Como muy que cree en esto de las brujas y siempre le está metiendo estas ondas del demonio y que cualquier cosa que haga ella, pues todo va a ser como de culpa del demonio y todo es de brujas, entonces es como muy supersticiosa, esa es la palabra, sí, es como la sirvienta es como muy supersticiosa, entonces pues ella como no tiene ninguna otra figura adulta, pues va creyendo todo esto, pero en lugar de, lo padre aquí es que en lugar de que le dé miedo, como en esa época y a lo mejor a muchos niños chiquitos nos daba miedo ese tipo de cosas, A pues ella le no, atrae. ella le atrae y lo toma como muy sí, yo quiero ser bruja, yo quiero tener esos poderes y todo esto, ¿no? Y Flavia, Me identifica. y también tenemos a Flavia, que Flavia es una niña que vive en una casa bastante acomodada, sus papás le prestan mucha atención, se ve que sus papás tienen dinero, que todos se lo cumplen, pero también lo que nos da ahí un punto muy específico es que ella crece como atea, ¿no? Como que no es, como que sus papás no son muy practicantes de la religión, todo lo contrario de Verónica, ¿no? Que ella sí lo cree y quiere serlo, Flavia como que sus papás le hacen creer como que todo es parte de la imaginación o que son cosas no son reales y todo esto, ¿no? Entonces esa es la parte que a mí me gusta de la película, que se ven como los dos perfiles de las niñas muy marcados. Claro, y que no hay un intermedio, ¿no? Entonces, estas niñas se conocen en la escuela. Y Flavia va entrando y no conoce a nadie. Y Verónica como que se junta mucho con ella y empieza a meterle ideas. Te das cuenta de que Verónica también es, pues no bulleada, pero sí rechazada por las demás alumnas porque pues siempre lleva como su víbora en su caja y su Es la niña rara, tarántula. ella es como la niña rara, ¿no? Sí, 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 es la niña rara y esto hace que pues también no tenga amigas y que se junta con Flavia porque pues ve que es la nueva y así, entonces como que la subordina a ella por medio de diciéndole que si no hace esta cosa, el diablo le va a aparecer o le va a aparecer aquella cosa, ¿no? Entonces esa onda que tienen ahí entre las dos pues me gusta bastante. Sí, está cool porque al final una está convencida de que es bruja, la otra no le hace caso, ella como bruja puede hacerle daño, ¿no? Porque tiene un contacto directo con el diablo. Entonces Flavia, que como bien decíamos no está inmersa en este mundo de Dios y el infierno y todo, pues le da miedo y le atormenta tanto que llega un punto donde va y le pregunta a su papá al respecto de las brujas. Y el papá le da una respuesta bastante coherente, digamos, pero pues al final ella reta a Verónica diciéndole, no, mi papá dice que no existen las brujas, ¿no? Bueno, de alguna forma le pasa algo increíble que ella dice, a ver, sí existen y te lo voy a demostrar. Y entonces hace un juego ahí que le sale bien. Y siendo niños pensarías que igual y se te va, o sea, no te va a salir, pues no, pero pues le sale bien y ahí es cuando termina de enganchar a Flavia diciéndole, güey, me tienes que hacer caso porque en verdad yo soy una bruja. Flavia tiene clases de piano y ya no quiere tenerlas. Entonces le comenta a Verónica que ya no quiere tener esas clases y juntas hacen como un ritual en el que pues ella simplemente dice, yo ya no quiero tener clases de piano. Pero sucede que por X o Y cosa del destino, la maestra muere. Y esto conmueve mucho a Flavia porque pues dice, güey, entonces sí funcionó. La magia funcionó y la cosa es que yo no quería que muriera mi maestra, solo yo quería no tener clases. Y cuando le comenta a Verónica sobre su sentir, Verónica le dice como, güey, pero somos brujas, ¿no? O sea, ¿de qué hablas? Ya no puedes revertir esto, obviamente tú lo pediste y aquí está.
Y en ese juego la van metiendo más y más y más al mundito de que me tienes que hacer caso. Sí, creo que también otra parte muy importante que hablar que a mí no me gustó, pero a mucha gente creo que en ese momento sí le gustó fue lo de la banda sonora. Bueno, no sé si en este momento se diga banda sonora, pero pues como los sonidos, ¿no? Pues como la música que le meten, a mí la verdad se me hizo como que ya para esa época, para como los 80s, creo que ya había suficientes como, pues no ondas sintetizadores, sino pero sí sonidos muy macabros y creo que esta película no tiene sonidos tan macabros, sino que son como más ¿cómo se puede decir? Ambientales. Digo, no le quita a la película toda la ambientación que tiene así súper spooky y todas estas escenas que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, la escena donde ya están en la casa que invitaron a Verónica a pasar como el fin de semana a la casa de Flavia de campo y que tienen como una cruz, bueno, ahí afuera creo que están en un panteón o van pasando por una cruz y Flavia Verónica se voltea y le saca la lengua, ¿no? Sí. A la cruz, así de que es una escena muy icónica, sobre todo esta actriz que se llama Ana Patricia Rojo. Y la cosa es que no solo a la gente le gustó en su momento la música, sino que ganó un premio, ganó un Ariel en música original, en dirección, en foto, en edición. O sea, fue una película que realmente fue muy controversial en su momento porque ganó tantos premios y aparte estamos hablando de que pues es cine de terror y en México igual y en ese momento no se estaban haciendo tanto cine de terror. Sí, a mí también lo que me gusta mucho es que en ese momento esta película haya ganado tantos premios al ser una película de terror. Y más que de terror, pues muy transgresiva, ¿no? Porque pues abordaba el tema del diablo y que a ellas, a las niñas les gustaba el diablo y que empiezan a hacer como sus pociones y todo esto, ¿no? Entonces yo siento que para esa época, pues, y sobre todo en México, hablar como de ese tipo de cosas del diablo y todo eso, pues sí era un poco más difícil y que haya ganado tantos premios. Sí, además, yo vi algunas entrevistas de las actrices ya grandes y justo cuentan la historia de cómo fue hacer esta película para ellas, ¿no? Y entonces estamos hablando de que son los 80s y pues tienen a dos niñas hablando de esos temas tan tabús y ellas realmente como que cuando estaban grabando no les decían del todo de qué iba la peli, ¿no? Solo era como, ahora tienes que decir esto y hacer esto otro. Y cuentan que justo la escena que bien mencionas de cuando le saca la lengua a la cruz, a ella le dio mucho miedo porque y se estuvo cuestionando durante mucho tiempo de si ese acto, esa toma iba a hacer enojar a Dios porque le estaba sacando la lengua, ¿no? Entonces imagínate una niña, que poner a una niña a hacer ese tipo de actuación sin explicarle también tanto, ¿no? Entonces como que también cuentan ellas que no le tuvieron permiso para ir al estreno y para ver la peli, sino que la peli la vieron ya cuando eran más grandes. Ok, y hablando de cosas técnicas en cuanto a fotografía, la verdad es que fue una genialidad. De hecho, sigue siendo una genialidad hasta este momento, a pesar de que la película ya es bastante vieja. Creo que ha envejecido bien. Fue una genialidad la toma al ras de los ojos de las niñas, ¿no? Eso es algo que no se había visto y que se exploró de una manera increíble y que te da a entender perfectamente bien todo lo que está pasando. En cuestión de corrección de color, a mí me pareció que estaba, pues, bien, ¿no? O sea, de repente, también por el tiempo que era, me parecía que los blancos eran demasiado blancos, pero estamos tomando en cuenta que le estoy dando una crítica a una película de muchísimo tiempo atrás, ¿no? Sí, también yo creo que ahora se nos hace muy fácil decir como, la corrección de color, sí, porque ahora le aprietas un botón y ya puedes tener la corrección de color que tú quieras en lo que filmas, pero en ese momento, de hecho, hasta yo me preguntaría ¿Cómo lo hicieron? cómo hicieron esas correcciones de color y de correcciones de color de todo ese tipo de películas. ¿Cómo hicieron todo? También otra cosa que me gusta mucho en cosas técnicas es los efectos prácticos, la niebla y todo esto, y que realmente la película es cargada por las dos niñas, o sea, porque pues los demás actores no se les ve la cara No pintan o no realmente, pintan, ¿no? ¿no? Entonces la película realmente es cargada por las dos niñas, o sea, de hecho de ahí creo que desde esa película Ana Patricia Rojo despegó su carrera porque pues la verdad lo hizo bastante bien. De hecho, sí. creo que hasta estuvo nominada en el Ariel Ajá. para mejor actriz De- de niña o no sé Ajá, cómo sí. era la categoría. No Ajá. la ganó, pero sí ganó
algún otro premio ella por esa actuación. Siento que Taboada estaba exploró el tema también de la foto, de que fuera de esa forma, exploró pues también como que diferentes tipos de sonido que son diferentes y funciona bastante bien. Como digo, la película ha envejecido muy bien. Si tú no la has visto, neta deberías de verla. Es muy bonita la película, o sea, te refleja muchas cosas y te da a entender también cómo se vivían las cosas también en México. ¿Qué te parece la escena final? Pues increíble. Yo, como ya sabrán ustedes, y también recordándolo como lo estábamos viendo, pues siempre que estamos viendo una película juntos, estamos desmenuzando la película a todo, así. ¿Qué onda con esto que acaba de pasar en el guión? ¿Y qué onda con la? Y estamos todo el tiempo viendo la producción. Entonces, cuando estábamos en la toma final, yo solamente estaba pensando, güey, ¿en verdad quemaron la casa? O sea, ¿en verdad hicieron esto o es un efecto cómo? ¿Cómo lo hicieron? Tomando en cuenta que estamos hablando de los 80s. Sí, no, yo creo que sí quemaron la casa porque no sé cómo lo hubieran resuelto en ese momento, pero a mí también me gusta mucho que pues Verónica se queda dentro de la casa, literalmente pues, Flavia la mata, o sea, Sí. creo que ese también es un punto que me gusta mucho de esta película, para ser de la época que es, pues que maten a una de las protagonistas, o sea, Que haya muerte, o sea, hablando de niñas y que haya una muerte, ¿no? sí, no, o sea, aparte de todo eso, creo que está padre porque, pues, no sé, como que te acostumbras como que las películas mexicanas, que siempre el bueno gana y la mala se muere, y no, o sea, como que una historia muy estandarizada, ¿no? Y en esta historia, pues, te das cuenta que, o sea, pues Flavia, digo, Verónica no es mala, ¿no? Y solamente que pues le llena mucho la cabeza a Flavia, y pues esa escena del final de donde se está quemando el granero, si no me si es el granero, y que Flavia le quita la escalera y luego todavía se ve como ahí Flavia riéndose. Sí. Al final sí es como dices, órale, pues la verdad ese tipo de cine creo que estaría padre que regresara aquí a México, porque pues la verdad era algo que sí llama mucho la atención. Y realmente decir que Verónica en realidad no es que fuera mala, o sea, en realidad estaba actuando conforme a lo que a ella ya le había tocado vivir y pues conforme te vas dando cuenta en la trama, pues te enteras de que la vida de Verónica no, pues había habido sufrimiento ya, pues, ¿no? Entonces quizá este mundo imaginario que se fue creando es más bien para resguardarse de todo lo malo que le había tocado vivir, pues no, era una mujer, era una niña huérfana y todo esto, entonces también el hecho de que muera al final, pues es una sorpresa, porque si bien estás toda la película diciendo, oh, qué niña tan masculera, al final cuando muere y que ya te enteraste de todo lo que ha pasado, como que igual y te cuestionas, órale, pero pues tampoco era tan mala, ¿no? Al final era una niña que no estaba siendo entendida y que de hecho no tenía a un adulto que la guiara, pues, ¿no? Bueno, y pues ahora llegamos a la parte difícil. ¿Cuál es tu calificación de Veneno para las Hadas? Pues la verdad es que viéndola con ojos de ahora, pues sí le pondría un 4. ¿Cuatro No, ojitos? 4 ojitos. Sí, yo también viéndola, o sea, si la viera en este momento, sí, yo también le daría como un 3 ojos y medio, 4 tal vez, pero yo creo que, digo, es un poco difícil, pero yo creo que viéndola en su momento, o sea, en el 86 y todo esto, Pues sí. sí sería como que le daría los 5 ojos porque pues sí es muy transgresora, yo creo que para ese momento, sobre todo en la cultura mexicana, o sea, sobre todo si te enfocas en lo que está pasando en México y todo esto, o sea, es un año después del terremoto del 85 Ah, sí, y cierto. todo esto, entonces sí creo que sí le daría los 5 ojitos si la viera en esa época, pero ya viéndola ahora, pues sí, le bajaría un poquito. Sí, pero de todas maneras, si tú no has visto esa peli, de verdad te recomendamos muchísimo que la veas. Es muy fácil de encontrarla en internet, es bastante fácil, como Sí, ya de ha pasado hecho, creo que están en en YouTube. YouTube, o sea, como ya han pasado bastantes años, es como muy sencillo en Sí. realidad encontrar las películas de Taboada. Y pues les invitamos a que vean esta en específico. Ya les iremos hablando y contando de otras películas de este director que pues bueno, lamentablemente falleció hace algunos años, pero pues hay otros directores mexicanos haciendo cine de terror, suspenso y que también eventualmente les hablaremos de ellos. Sí, esto es lo padre que ahora vamos a poder hablarles de los directores nuevos que están haciendo cine de terror en México y a lo mejor y no películas completas, pero sí están haciendo Cortos, cortos, ajá. están haciendo mediometrajes, un buen de morras que también están haciendo ahí en el género de terror que muy pronto les vamos a traer al canal. Así que recuerden correr el riesgo de ver películas nuevas. Porque recuerden que en esas 2 horas los problemas son de otros.
Nos vemos la próxima. A la próxima.